Buenos días a todos. Como sabéis todos, desde el año 2021 la ley de eutanasia está vigente. Es un derecho de la gente, de los ciudadanos de este país. Vale, perdonad. Y de alguna forma todos los profesionales, de una forma u otra, estamos en la obligación de cumplir esta norma y desde el punto de vista de que cada uno tengamos y de la situación que cada uno tengamos, de participar en ella. Tenemos aquí al doctor Miguel Mateo, que es el subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, que es un poco la persona que está intentando poner todos los mecanismos y todos los engranajes de los diferentes profesionales para que esta ley en Cantabria la podamos llevar a cabo de la mejor forma posible. Bueno, como hemos visto la necesidad de que de alguna forma pues todos tuviéramos claro cuál es nuestro papel, las dudas que hay y digamos, las tareas o los compromisos que cada uno tenemos que tomar, nos ha propuesto que pudiéramos hacer esta sesión para que tuviéramos claro, poner al día cuál es la situación en Cantabria, cuáles son los pasos que se han dado ya, cuáles son las tareas o qué es nuestra parte de funcionamiento en esta ley que tenemos que poner en marcha y que está ya y que de alguna forma nos toca a todos. Y bueno, pues para un poco ponerlo al día, resolver vuestras dudas, resolver las dudas que todos tenemos y saber cómo está el tema en este momento, pues ha propuesto y se ha brindado a venir aquí a que todos podamos, ya sabéis todos que es una persona tremendamente accesible que nos va a resolver muchas de nuestras dudas y nada, pues encantados de que estés aquí con nosotros, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, gracias a la gerencia, a la dirección del hospital y a las compañeras y compañeros que estáis aquí, que es un placer de verdad venir, que somos pues como hay que ser, ¿no? Compañeros de pie de obra, vamos a todos los sitios, yo creo que es un poco donde están las claves. Está Yolanda García Zorrilla, Yolanda bueno, digamos, voy a hablar, pero Yolanda también comentará, compañera con la que, bueno, pues estamos, ¿verdad? Los dos recorriéndonos todo y bueno, pues estando como uno más, con los pacientes, con los profesionales, intentando ayudar, porque aquí es ayudar, ¿eh? Nuestra misión. No solamente en esto, yo desde luego, desde que estoy en la Consejería de Sanidad, una subdirección general, pues es en qué puedo ayudar. Es que esto no tiene sentido otra cosa, ¿no? Y en qué puedo ayudar de verdad a pie de obra. Y es un poco nuestro trabajo. Sí, estar ahí con todos, en cuanto vaya, en este tema me refiero, en cuanto vaya surgiendo un caso, pues desde el primer momento estar ahí con todos los implicados en la prestación de ayuda para morir. Pues nada, vamos a hacer una presentación muy suave, ligera, ya veis, un tema complejo, pero vamos a intentar simplificar y que, bueno, abriros la puerta, ¿no? Que queremos un poco dónde está esto, de qué estamos hablando y un poco dónde están las claves. Por razones técnicas me tengo que poner ahí arriba, yo soy muy inquieto de moverme por todos los lados, en cuanto vi pinganillo digo, esta es la mía. Pero me dicen que tengo que ponerme ahí por tema de cámaras, pero ahora nos adaptamos a todo perfectamente. Creo que he traído unos papeles, Yolanda, que me estoy acordando ahora que te los voy a dejar aquí. Para que luego los repartamos, ¿vale? Sí. Ahora no, porque los van a mirar, entonces prefiero que no los miren. Pues yo lo haría, por lo menos. Que me ponga el micro así. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Qué bien. Sí, por distancia. Bueno, además así nos conocemos un poco más. Bueno, pues entonces con ratón, vale. Vamos a hablar de esta ley, de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Y ya veis que el título que tiene por debajo, pues una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. Prestación, por lo tanto, ley, prestación. España es séptimo país del mundo en tener una norma regulatoria con rango de ley en el ámbito de la eutanasia, junto con Bélgica, primer país, Países Bajos, Luxemburgo, en Europa. Portugal llegó a sacar la ley el año pasado, pero bueno, se declaró inconstitucional y no les ha dado tiempo a publicarla legalmente. Por lo tanto, está en fase de tramitación. Y a nivel mundial, pues Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Somos el séptimo país. Hay otros países, pues como Alemania, que tienen pues, muertes compasivas, pero no o Suiza, pero no una ley de regulación de eutanasia específica.
Esta, digamos, sería la diapositiva así como más desde el punto de vista legal. En la parte de arriba vemos normativa. ¿Qué normativas tenemos? Tenemos una normas estatales, Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia, 3/2021, 24 de marzo. Esta ley se publica en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo, pero no entra en vigor hasta 3 meses después, 25 de junio. Es decir, que el legislador lo que hace es darnos 3 meses para que nos pongamos a punto y saquemos la ley. Y saquemos no la ley, sino saquemos los procedimientos que nos van a permitir aplicarla en los distintos territorios. Y ahí, pues bueno, pues unas comunidades estuvieron más a tiempo, otras menos, otras no llegaron, y bueno, pues nosotros estuvimos trabajando todo lo que pudimos, ¿verdad, Yolanda?, en un poco el desarrollo normativo. ¿Qué dos cuestiones tiene a nivel nacional o qué dos mandatos refiere la propia ley? Hay una disposición adicional, la sexta, que plantea que debe existir un manual de buenas prácticas en eutanasia. Es un manual de un componente clínico, es accesible, lo puede descargar cualquier ciudadano profesional. Y un protocolo de actuación para la valoración de la incapacidad de hecho. Ambos documentos están aprobados por el Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Son documentos, como es una prestación sanitaria, son documentos clínicos. Y en respecto al manual de buenas prácticas, hay un comité técnico del que formamos parte a nivel de Cantabria, tanto Yolanda como yo. A nivel nacional, pues vamos actualizando o sacando documentos o reflexionando sobre este manual. Por lo tanto, a nivel estatal, manual, la ley, que es una ley corta, y si os metéis con ella es corta porque tiene pocos artículos, pocas páginas, pero compleja porque tiene muchos reenvíos de un artículo a otro. Y luego a nivel autonómico, veis abajo una orden. ¿Qué es lo que nos encargaba la ley en esos 3 meses? Pues hacer determinados deberes. Por una parte, la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación a nivel territorial. Es un órgano multidisciplinar, colegiado, en nuestro caso en Cantabria, adscrito a nuestra Dirección General, la Dirección General de Ordenación, pero completamente independiente, formado por 11 miembros de componente clínico y componente jurídico. Y también nos obligaba esta ley a crear el registro de profesionales objetores de conciencia a la prestación de ayuda para morir. Estas eran dos cuestiones que había que hacer a nivel del territorio en esos 3 meses. En Cantabria lo hicimos con esta orden, la SAN 22/2021 del 21 de junio, que entró en vigor al día siguiente, el 22. Es decir, antes de la entrada en la ley, hubo varias comunidades que no lo sacaron. Y luego lo que veis en la parte de la derecha, aquí, pues procedimientos, que es lo que hemos estado haciendo muy a fondo. Hemos sacado mucho procedimiento documentado para que lo que pone la ley lo podamos hacer a nivel de Cantabria y lo podamos hacer con precisión. Bueno, la ley, digamos, si tuviéramos que poner dos POSIT, yo pondría estos, ¿no? Es una prestación. Y por una parte, bueno, decir que la eutanasia es activa, lo que hacemos en España, lo que regula esta ley, es decir, son actos directos con relación causa-efecto, de administración de una serie de medicamentos, fuera de ficha técnica por las dosis, desde el punto de vista de dosificación, que producen la muerte del paciente de acuerdo a un procedimiento. Y genera un derecho de los pacientes o de todas las personas que cumplan una serie de requisitos a recibir la prestación. Tienen que cumplir unos requisitos concretos y unos deberes, en todo caso, pues del personal sanitario y unas obligaciones de las administraciones. 2 cosas. Si tuviéramos que poner, yo en nuestra opinión, 6 cosas importantes de la ley que es un reto, ¿no? Por una parte, nos dice la ley que está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera que tiene que ser accesible a todas las personas, a todos los ciudadanos. La segunda, que es de financiación pública. La tercera, que aun siendo de financiación pública, se puede hacer en centros privados, en centros públicos, en centros concertados, y también la prestación se puede hacer en el domicilio, porque es entendible, y es así lo estamos viviendo en los casos que tenemos, que los pacientes se quieran morir en su casa. Las personas nos queramos morir en nuestras casas. También es un reto, ¿no? Es un reto el ir al domicilio y toda la logística, todo ese montaje que lleva. El cuarto, que ya, claro, las propias leyes sanitarias, pues la confidencialidad de los datos sanitarios son inherentes, pero esta es una ley que hace un mandato especial a la confidencialidad del paciente solicitante, igual que la confidencialidad del registro de objetores. Es decir, hay 2 componentes confidenciales, pero desde el punto de vista de la prestación hay que salvaguardar especialmente la confidencialidad del paciente, el derecho de objeción de conciencia de cualquier profesional que haga actos sanitarios o que tenga que hacer directamente relacionados con la prestación, y además ese derecho de objeción hay que conjugarle con no retrasar la prestación, es decir, que es otro reto para la administración. Y yo creo que el más difícil, el que veis ahí, el 6, clínica más plazos más procedimiento. Es decir,
una prestación sanitaria, somos clínicos y nos obliga a hacer nuestros actos sanitarios, que es lo que mejor sabemos hacer. Pero es que al mismo tiempo es una ley que tiene plazos muy concretos, unos en días hábiles, otros en días naturales. Unos son de 24 horas, otros son de 5 días y no estamos acostumbrados a trabajar con plazos en nuestra práctica clínica. A ver, por las listas de espera o por las citas, ¿no?, de las consultas, pero que yo tengo que hacer este informe en 3 días, o sea, no me encaja, y se nos tiende a escapar, ¿no? Y luego lleva un procedimiento muy tasado también. Pues que hay un profesional que, por ejemplo, pues no tiene que haber visto al paciente antes, no tiene que relacionarse con un médico, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo. O sea que nos rompe un poco nuestra manera habitual de trabajo. Vamos a intentar explicar muy brevemente el eje de la ley, ¿no?, y los conceptos clave por los cuales cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona solicitante para tener acceso a la prestación. Y os lo propongo en 3 conceptos. El 1, en verde, cuando una persona plenamente capaz y libre. El 2, se enfrenta a un contexto eutanásico. El 3, puede decaer el bien de la vida en favor de otros derechos. Vamos a desplegar rápidamente estas 3 cuestiones. El 1, cuando una persona plenamente capaz y libre, vamos a ampliarlo un poquito, además de plenamente capaz y libre, bueno, tiene que ser mayor de edad, tiene que tener nacionalidad española o residencia legal en España o, si no lo tuviera, pues acreditar una permanencia en el territorio nacional por más de 12 meses a través de un certificado de empadronamiento. Tiene que ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Capacidad y consciencia. Si no lo fuera, tenía que haber redactado previamente un documento de voluntades previas, testamento vital o documento equivalente, en el que hiciera referencia a este contexto de si hubiera una situación de contexto eutanásico, pues que se le aplicara la prestación o tuviera que pidiera acceso a la prestación. Lo segundo, se enfrenta a un contexto eutanásico. ¿Qué significa eso? Porque, digamos, la ley lo que nos dice es que tiene que haber una situación que vulnere la dignidad, la intimidad y la integridad del paciente. Y nos dice la ley lo que significa esto y nos explica lo que es un contexto eutanásico. Tiene, por una parte, un común. Tiene que existir un sufrimiento físico o psíquico constante y insoportable a juicio de la persona que lo padece. Tiene que existir ese documento. Esto es a juicio del que ese sufrimiento es a juicio del que lo padece, no a mi juicio como clínico, sino de lo que lo padece. Y luego tener una de las 2 circunstancias que veis arriba. O bien tener un padecimiento grave, crónico, imposibilitante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la ley nos lo dice, esto está cogido de la ley, pues son situaciones en las que la autonomía de vida esté muy limitada, la capacidad de expresión y relación limitada, que sean persistentes en el tiempo. Veis aquí que no tengan posibilidad de curación, esa incurabilidad o mejoría apreciable. En ocasiones nos dice la ley que dependan mucho de la tecnología, procesos en principio crónicos con muchísima limitación. O bien enfermedad grave incurable. Vamos hacia la parte de abajo. Es decir, es un término parecido, pero nos incorpora un término de esperanza de vida limitada, fragilidad progresiva y también sin posibilidad de alivio. O sea, la incurabilidad en ambos casos. En la parte de abajo, pues podéis pensar en procesos, pues estamos viendo más procesos a lo mejor oncológicos, procesos donde la vida pues está más frágil, más limitada, y en la parte de arriba, pues procesos de más larga data, procesos neurológicos, neurodegenerativos o similares, que es un poco lo que estamos viendo también. Cualquiera de los 2 acompañados de ese sufrimiento físico, psíquico, y esta es una parte clave porque esto es algo que tenemos que los clínicos determinar que existe. No nos dice la ley cuáles son los supuestos, eso los tenemos que nosotros determinar. Bien, y el tercero, cuando se da el primero, la persona capaz y libre se enfrenta a un contexto eutanásico, pues la vida, que la vida siempre la tenemos o la hemos tenido como un bien superior, que la vemos en este puzzle. Vemos aquí derechos constitucionalmente protegidos, la integridad física, la intimidad, el valor superior de la vida, la dignidad, todos estos derechos que están constitucionalmente protegidos, pero la vida es un bien superior, un derecho superior, pues se pone al mismo nivel. La ley nos permite que se ponga al mismo nivel, que se haga compatible, que dice la ley que se cohoneste. Por eso un poco lo simbolizamos aquí con este puzzle que se encaja, ¿no? Entonces el paciente tiene derecho a tomar una decisión o a pedir una prestación. Estas serían las 3 cuestiones que, digamos, conceptualmente la ley recoge. ¿Quién es quién en la ley? Vamos ya un poco al contexto clínico. Figuras. Bueno, veis a la izquierda, pues el paciente.
El paciente, como siempre en nuestra práctica asistencial, pues el centro de toda nuestra asistencia, ¿no? Y el responsable. El médico responsable, lo veis a continuación, una figura especial en la ley. Es el coordinador de todo el proceso. No tiene que ser ni el profesional que más sabe de la patología que tiene el paciente, ni siquiera a lo mejor el profesional que luego sabe de vías o de fármacos que tienen que estar en la parte final de administración, sino una persona, un profesional médico de referencia del paciente, puede ser de atención primaria, de atención hospitalaria. Entendemos que el paciente tiene que hacer, que poder opinar y poder escoger o poder proponer qué médico quiere que lo lleve, un poco como la relación habitual, y tiene que encargarse de coordinar el proceso. El médico consultor, lo veis a continuación, es un profesional que también un poco la ley confunde, no es un profesional al que le consultamos, sino es un profesional ajeno al paciente, es decir, no tiene que haber tenido relación asistencial previa con el paciente, si es posible, ni pertenecer, eso sí que la ley nos obliga, al mismo equipo asistencial que médico responsable. Es decir, un profesional externo al paciente y al médico, que va a corroborar todo aquello que el médico responsable inicialmente ha visto. Digamos, un segundo control. El tercero, equipo asistencial. Un equipo de profesionales sanitarios, enfermería muy importante en este equipo, farmacia también es importante, pues posiblemente algún profesional de salud mental estamos viendo que también es importante, que van a ayudar tanto al médico responsable como al paciente. Y una vez que el médico responsable tiene que hacer esa tarea de seguimiento, coordinación, estar presente hasta el final, este equipo asistencial ya con expertos o con personas que vamos configurando van a acompañar en este proceso de prestación. Lo vemos abajo en morado, la Comisión de Garantía y Evaluación. Este órgano también que va a hacer otro control adicional. Es decir, médico responsable, médico consultor, primera corroboración, comisión de garantía, control previo, verificación previa, y luego, bueno, pues su dirección de asistencia sanitaria, Servicio Cántabro de Salud y consejería, digamos que somos los órganos de apoyo. Este lío que veis aquí, ahora Yolanda, si puedes repartir la presentación, la hoja. Esto está explicado, bueno, pues por procesos, todo lo que nos dice la ley. Es un tema complejo, pero bueno, ahora Yolanda simplemente lo voy a pasar por encima a volapluma porque meternos en esto sería largo. Básicamente, ¿qué tiene que hacer? El proceso se inicia a petición del paciente, tiene que solicitarlo el paciente o la persona. Y lo tiene que solicitar en dos ocasiones. En una primera ocasión, lo tiene que solicitar ante un profesional sanitario. Cuando os vayan pasando, no sé si más o menos se ve o puedo poner aquí, a ver si esto me deja poner un zoom. Así mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, pues el proceso 1. El paciente presenta la solicitud. ¿Dónde? En un mostrador no. La tiene que presentar, dice la ley, ante un profesional sanitario, que puede ser o no el médico responsable, pero va a un centro sanitario o se encuentra con un profesional sanitario y le entrega una solicitud que la tenemos también documentada. Y ahí viene lo que tiene que poner en la solicitud. Lo puede hacer por escrito, pero incluso tenemos posibilidades de que lo haga de manera audiovisual, si no tuviera capacidad de firmar, o incluso que una persona, siendo consciente y capaz, pero no pudiera escribir, pudiera firmar por él. Y a partir de ahí, veis el proceso 2, es decir, lo presenta. Si no es el médico responsable que lo ha recibido, hay que hacérselo llegar al médico responsable. Si no sabemos quién es el médico responsable, que nos puede pasar, o el médico responsable ha declarado objeción, pues hay que elevarlo al responsable de tu unidad, de tu servicio o de tu centro y buscar a un médico responsable. O sea, ahí se puede ocurrir la primera complicación si esto no ocurre de manera natural. Y el médico responsable lo primero que hace aquí en este proceso 3 es comprobar, si os recordáis, lo que veíamos en aquella parte verde. Es decir, es español, es mayor de edad, es consciente y capaz y está en una situación de contexto eutanásico, es decir, tiene una enfermedad grave incurable o un padecimiento grave crónico o incapacitante, ¿lo tiene o no lo tiene? Eso antes de seguir. A veces nos ha pasado que no tienen claro los médicos. Hay procesos que son muy claros y otros que no son muy claros. Pero sería la primera de las verificaciones. Aquí ya veis, en este proceso 3, que tenemos una mano y estamos, pues tanto nosotros, tanto nuestra dirección, Yolanda como yo, pues ahí apoyando, porque podríamos dar asesoramiento para ver si el paciente es consciente y capaz, que tengamos dudas o incluso para ver si tiene un contexto eutanásico. Si esa enfermedad pues cumple alguno de los requisitos. Ha habido algún caso, hemos tenido 2 casos concretamente donde han sido problemas de salud mental puros,
donde ha habido muchas dudas en si cumplían. Y de hecho, en estos dos casos, los dos casos se han rechazado. No entraban en el circuito. La ley no dice que no puedan entrar, pero es un reto toda esta parte de determinados, y hay otros procesos, un proceso oncológico, un proceso neurodegenerativo, sin posibilidad de alivio, con un sufrimiento y una situación, pues a lo mejor son mucho más sencillos. Vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Veis aquí el médico responsable y el paciente. Tienen que iniciar un proceso deliberativo, ambos. El proceso deliberativo, ¿qué significa? Una vez que se han comprobado estos requisitos, tienen que hablar entre sí. Y la ley nos dice de qué hay que hablar en esta primera fase, no de cualquier cosa. Hay que explicarle al paciente primero lo que tiene, qué proceso patológico tiene. Hay que explicarle qué opciones de tratamiento tiene. Además hay que decírselo por escrito, no solamente explicárselo. Hay que explicarle en qué consisten los cuidados paliativos integrales, qué opciones tiene. Hay que explicarle los derechos que tiene derivados de sociosanitarios de la ley de dependencia y qué derechos tiene. Y eso hay que explicárselo en un proceso deliberativo y también por escrito. Bien, el paciente, como mínimo, una petición reiterada en el tiempo. Tiene que pasar 15 días naturales entre la primera solicitud y la segunda solicitud y el paciente tendría que volver a solicitarlo después de este proceso deliberativo. ¿De acuerdo? No te dice cuánto de más. Te dice que tienen que pasar 15 días. A partir de ahí, nos vamos al 5. El médico responsable retoma el proceso deliberativo. Es decir, ese que inició, le retoma. Y aquí veis en este iconito que viene después del 5, al 5A, pues básicamente aquí esto se abre un periodo de 5 días naturales para resolver dudas al paciente. ¿Qué dudas tengo? ¿Qué usted que necesita? ¿Qué quieres que te aclare? Lo que sea. Transcurre ese plazo de 5 días y se deja una especie de periodo de reflexión de 24 horas. En todo caso, adelanto, imaginaros que el paciente pudiera estar cerca a una pérdida de conciencia o un deterioro que no le permitiera en esos 15 días de horquilla. Se nos han muerto pacientes entre ambas solicitudes, se nos han muerto. Que hubiera una previsión de que va a perder esa capacidad. Pues el médico responsable podría acortar ese periodo de 15 días. Pero solamente por esa razón, o sea, por una razón de previsión de pérdida de conciencia. Hay que documentarlo por escrito y podemos, pues en vez de ser la segunda solicitud a los 15, pues podría ser a los 5 de la primera, siempre y cuando se le hubiera explicado todo y dado por escrito. Bien, a partir de ahí vamos al 6. El paciente toma una decisión. ¿Quiero seguir adelante o quiero desistir? Si desiste, se agota. Fijaros que en parte es procedimiento administrativo y en parte es procedimiento clínico, todo con plazos, que no es fácil esto. Claro, yo tengo que tener tiempo de hacerlo. Me pongo el corazón del clínico, la cabeza, ¿no? Tengo que tener tiempo de hacer esto. Eso no se hace como una consulta más. Bien, a partir de ahí, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado en presencia del profesional sanitario. En ese consentimiento, que también todo esto lo tenemos redactado perfectamente con todos los modelos muy precisamente diseñados, donde se le explica pues toda esta fase previa, en qué consistió la ley, cómo se va a hacer la prestación, se le explica perfectamente todo. Incluso en esa fase, si el paciente ha previsto o ha pensado en hacer una donación de órganos, pues también en ese consentimiento informado, si él quiere información, se le da información. No se le invita o no, simplemente se le explica, ¿no? En esta parte ya a partir del 8 entra en juego otro actor, el equipo asistencial. Pero fijaros que hasta el consentimiento informado, el paciente, digamos, ha hecho su parte. Su parte es pedirlo 2 veces, le han explicado todo, lo ha pensado, lo ha reiterado, no ha desistido y dice, yo ya cumplí mi parte, yo ya lo he hecho todo. Fijaros que esto lleva 15 días, más 5 días, ¿no? Más un día, 21, 20 y tantos. Pero el paciente ya cumple su parte y ya entramos en un plano clínico donde entra en juego el equipo asistencial, profesionales de enfermería, los profesionales que vayan siendo necesarios. Inicialmente, pues ir conformando ese equipo y conociendo al paciente. Segunda parte, ese otro médico que tiene que corroborar todo lo que ha hecho el responsable, médico consultor, médico ajeno, externo al paciente y al profesional. En el sistema sanitario público de Cantabria, ¿cómo hacemos esa designación? Pues el médico responsable puede proponerlo, aunque no sea de su equipo. Pues mira, me gustaría que fuera pues tal compañera o tal compañero, aunque no están en mi equipo asistencial, ni conocen al paciente. Pues podemos tenerlo en cuenta sin ningún problema. Pero muchas veces nos están pidiendo que designemos nosotros. En este caso, Yolanda se encarga de buscar un profesional que en este caso sí tiene que tener formación en la patología que tiene el paciente. Ya no es un profesional cualquiera.
tiene que tener formación específica. Pues oncología, especializar en oncología. Neurología, especializar en un proceso neurodegenerativo, pues neurología. ¿Vale? Entonces, designamos a este profesional, de acuerdo con él, se acredita además que tiene formación adecuada, lógicamente tiene esa especialidad, pues ya me dirás tú. Entonces, este profesional, ya subimos hasta el 11, tiene que corroborar estas condiciones, tiene que examinar al paciente y examinar toda la historia completa. ¿De acuerdo? Ve el caso. Aquí hay una opción, y lo veréis más adelante, que puede verle presencialmente si lo precisa, siempre que el contacto cara a cara sería por defecto, sería el sistema, pero también podríamos hacer una videoconsulta. Yo luego os lo explicaré en qué circunstancias se podría hacer. Bien, una vez que ese médico consultor ha emitido su informe, que también ya empiezan plazos muy cortos, 24 horas, se le devuelve al paciente. Si el informe es desfavorable del médico consultor, ahí se para el proceso. Tienes un par, tienen que ser dos profesionales, y eso subiría ya a la comisión que os explicaría. Pero si todo va adelante, pues al paciente se le explica, pues mira, el médico consultor ha dicho que sí, te damos el informe. Y ya sube al morado, Comisión de Garantía y Evaluación. El morado es ese órgano también que no ha conocido del caso hasta ahora, hasta el 15 no conoce del caso, ¿vale? Y ahí se le da traslado de todo, y esa comisión, que está formada pues por profesionales de medicina, de enfermería, y por una psicóloga que es miembro del Comité de Bioética de Cantabria y 2 juristas. Pues el presidente de la comisión nombra un par de profesionales que tienen que ser necesariamente un médico y un jurista y estudian el caso. También pueden incluso ver al paciente si es necesario y ven si se ha cumplido todo. Por lo tanto, 3 controles: responsable, consultor, comisión. Si todo cuadra, todo está correcto, emiten un informe y ese informe, vamos al 17, tiene carácter de resolución. Y ahí se acaba la parte administrativa. O sea, ya está en manos clínicas completamente todo el proceso. ¿Lo veis? Empezamos la parte clínica, terreno administrativo, plazos, días, comisión, resolución, y entramos ya en un terreno de decir, toma, esta es la resolución. Ahí el paciente siempre va a poder desistir, obviamente, claro, ¿no? Es obvio, ¿no? En este caso, más que desistir, sería revocar, porque hay una resolución. Es decir, es cuestiones administrativas. Y a partir de ahí ya se ve exactamente cómo el paciente quiere que se haga el proceso. Momento, lugar, pues quiero estar con familiares, quiero hacerlo de esta forma, quiero donar órganos, entonces tendría que ser en el hospital, una donación en asistolia. Y ya vamos entrando con otros profesionales. Servicio de farmacia, fundamental en este proceso. ¿Por qué vía optas? ¿Optas por la vía intravenosa, por administración? ¿Optas por la vía oral? Con autoadministración supervisada, que de alguna manera eso, la ley no lo dice porque suena como feo, ¿no? Un suicidio asistido, porque es una toma de los medicamentos, como en un país que lo da. Pero bueno, está asistido hasta el final, no es que te doy y me largo, sino que te doy y estoy, ¿vale? Entonces, el servicio de farmacia hospitalaria, en este caso, pues prepáralos. Siempre lo hacemos por duplicado. 2 kits de medicación, en el caso de la vía intravenosa, lo tenemos todo perfectamente protocolizado. Incluso el material de inyección que hay que llevar, cómo hay que hacerlo, todo duplicado, se cogen 2 vías. Y 21-22, equipo asistencial y médico responsable. En esta fase, muchas veces el médico responsable dice, oye, es que yo llevo todo este proceso, me relaciono con el paciente, pero es que no me veo para estar metiéndole los fármacos, cogiéndole las vías, personal de enfermería fundamental y un profesional a lo mejor que está más habituado a manejar vías, manejar una contingencia clínica que podamos tener en ese proceso, que no estamos teniendo ninguna. Pero bueno, que el médico responsable no está obligado a estar haciendo esa práctica. Eso lo puede hacer, eso lo dice el manual de buenas prácticas. Cualquier profesional del equipo asistencial, que sería el que prescribe, en este caso el fármaco, pero fijaros que haya pasado todo el proceso anterior. Y ya está, y ahí termina todo. Se hace la prestación, se certifica, que ahí tiene que certificar el fallecimiento el médico responsable, causa inmediata, ley de regulación de eutanasia. Causa fundamental, proceso patológico que tiene el paciente. Muerte natural, lo dice la propia ley, despenalizado, por supuesto, la propia ley lo despenaliza, esa conducta de esa prestación. Y luego la comisión nos vuelve a controlar, nos dice, oye, mándame todos los papeles que tengas de esto. Y todo este circuito que ves ahí, hay que dejarlo en la historia clínica, rastro de todo. Ese sería un poco el esquema, digamos, contado, porque esto nos ha costado, no os imaginéis, en una hoja meter todo esto. Pero bueno, a los clínicos nos gusta mucho hacer flujogramas, bueno, por lo menos a mí me encantaban, ¿no? Este es el modelo completo, ¿no? El otro era el suave. Este veis que tiene un montón de llamadas con un montón de formularios, o sea, de manera que
si tú sigues el paso a paso, exactamente el flujograma, en principio el caso sale perfectamente. Y tienes todos los modelos hechos. Tanto Yolanda como yo, cuando un caso nos llega, porque si tenemos pues, avisadas las gerencias que nos llegue inmediatamente cualquier solicitud, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos, Yolanda? Hablar con el médico responsable, ¿no? Lo primero, nos ponemos a su disposición, hacemos una videoconferencia, de unos 50 minutos, explicamos esto todavía con mucho más detalle, pero nos sentamos, pues mira, tranquilo, aquí nos tienes, toma mi móvil, toma el móvil de Yolanda, nos llamas las veces que haga falta y empezamos primero la primera parte, los 3 primeros procesos. Te llamamos cuando pases el tercero y así vamos paso a paso y eso está funcionando bien. Eso los compañeros y compañeras lo están agradeciendo mucho y nosotros estamos aprendiendo porque, claro, hay cosas que salen mal, que nos equivocamos y vamos puliendo el procedimiento. Veis también que hay mucha parte que pone mensajería sanitaria, más, lo veis. Utilizamos mensajería sanitaria para la comunicación inmediata. Estos son plazos, y esto imaginaros en papel, llegando de un sitio a otro, en papel, por valija, sería una complejidad muy grande. Pues tenemos grupos específicos que ahora también os los enseñaré. Bueno, esto ya lo he dicho, el paciente en el centro, lo que tiene que hacer, primera solicitud, segunda solicitud, los 15 días, el consentimiento, el consultor, la comisión y luego el paciente toma el control del caso. El responsable, el director de orquesta de todo, ¿vale? Certifica, acompaña, pero no tiene que ser el profesional necesariamente que administre la medicación. El consultor, o sea, el anterior al responsable, no sé si lo he dicho mal, el consultor, un ajeno que hace una corroboración del caso. El equipo asistencial es equipo clínico que va a dar apoyo a unos y a otros. La mensajería sanitaria, pues en Cantabria tenemos esto, ¿no? Más es algo un poco heterogéneo porque hay quien lo usa mucho, hay quien no lo usa mucho, pero tiene una ventaja, o sea que es mensajería sanitaria cifrada, incorporada a la historia clínica que nos permite comunicaciones ágiles entre todos. Hemos creado una serie de grupos, por ejemplo, aquí veis ahí equipo asistencial 1 del área 1. Aquí veis, este es mi perfil de más, por ejemplo. Yo tengo aquí más grupos, pero concretamente tenemos equipo asistencial área 3-4. Aquí, para este área, tenemos una caja de equipo donde metemos a las personas que para un caso determinado estáis trabajando y le metemos aquí para recibir comunicaciones. Los médicos consultores, pues tenemos 3. Pues el caso 1, normalmente más de 3 casos a la vez no vamos a tener, pero si lo tuviéramos generaríamos más grupos y metemos a profesionales en cada uno de estos grupos. Y luego les sacamos cuando terminan de hacer la prestación. Médico responsable, igual, ¿vale? Y su dirección de asistencia sanitaria también. La Comisión de Garantía de Evaluación permite que las comunicaciones sean por esta vía. Además, ya sabéis que más, lo que escribes en más, lo vuelca a la historia clínica directamente. Y de alguna forma también este es un circuito donde no entramos en los grupos generales, donde un mensaje no va, pues a lo mejor a un sitio donde hay muchos mensajes, ¿no? Aseguramos una cierta confidencialidad que nos pide la ley. Muy importante, todos los documentos que se firman, que se hacen, tienen que ir a la historia clínica, digitalizados y para todo lo que firme el paciente o firmemos a mano a la historia, porque al final la Comisión de Garantía de Evaluación es lo que va a valorar. Telemedicina en el proceso. Bueno, pues hemos regulado también en un procedimiento en qué casos se puede y no se puede hacer. No se puede hacer en aquellos supuestos en que sea precisa la presencia física del paciente a juicio del clínico, siempre a juicio del que yo tengo que explorarle o le quiero ver cara a cara. Pues nada, lo que tú digas, por supuesto, por supuesto. Cuando el paciente no lo acepte, pero en casos donde cuando tiene que firmar las solicitudes, eso tiene que ser presencial, cuando tiene que firmar el consentimiento también, pero hay supuestos de entrevistas parciales, incluso la del consultor o de cualquier miembro del equipo asistencial, pues imaginaros un paciente en una zona alejada, como hemos visto, ¿verdad, Yolanda? Totalmente dependiente, en situación dramática, pues hacer mover a un paciente en esas circunstancias es complicadísimo. Y no te digo nada, pues a lo mejor hacer mover a un profesional también de asistencia hospitalaria que tiene que cerrar una consulta de oncología, irse a Boto o irse donde sea. Pues es complicado también. Entonces, es una consulta avanzada, donde va profesional sanitario al extremo paciente, al domicilio del paciente va un profesional sanitario con un equipo informático que lo tenemos pensado, homologado, con cámara, con focos, con trípode, lo llevamos absolutamente perfecto para que la consulta, primero para que acreditemos la identidad del paciente, para que si necesita el clínico, pues que enfoquemos una región corporal lo hagamos, para que resolvamos cualquier problema técnico y para que aseguremos que todo funcione perfectamente. Y son videoconsultas de alta calidad, de alta precisión. Si no se hace así, no valdría. ¿Vale? Y estas están a vuestra disposición. Opcional. Opcional. De conciencia, ya me estoy terminando.
simplemente, simplemente es importante y es un derecho que tenemos que garantizar, que está regulado en la misma ley orgánica, está en la misma. Tienen todo el derecho de presentar la declaración de objeción todos los profesionales sanitarios que hagan actos, la ley tampoco no nos dice cuáles, directamente relacionados, anteriores, simultáneos o posteriores con la prestación de ayuda para morir. Importante saber que tiene que ser por escrito, no vale verbal, tiene que hacerse por escrito, en principio, no en principio, tiene que ser individual necesariamente, no vale un servicio ni una institución es que van a objetar todos los profesionales o este centro va a objetar, no, es cada persona. Se puede presentar en sede electrónica, buscáis objeción de conciencia Cantabria, hicimos un procedimiento también a todo meter y se puede presentar electrónicamente. Este lápiz esa línea que se cae, que veis ahí, pues de manera sobrevenida, entendemos que sí, yo desde luego tengo clarísimo, si un profesional pues no había pensado en declarar objeción y un gestor o un responsable de un servicio dice, mira, tienes que llevar este caso, no lo había pensado y en ese momento considera que quiere objetar, le permitimos que lo haga, porque tiene que ser amable en la objeción, que no tendría sentido sino. Hay que informar a los profesionales, y pedimos que sea una objeción responsable, pero tiene todo el derecho de objetar y tenemos que facilitarlo. Esto es un tema que tenemos muy claro desde el principio, que lo haga por escrito, sí, pero incluso que no esté en el registro tampoco haría falta, porque el legislador no quiere el registro para dejarle no objetar, quiere el registro para tener un control, para que los gestores sepan con qué profesional cuenta en su centro para hacer una prestación. Claro, se dan circunstancias, a ver, que levante la mano el que es objetor. ¿Os parece lógico eso? Es que no, pero para eso hay un registro. Y no tengo por qué levantar la mano en un equipo para decir yo soy el objetor y yo no. Eso es íntimo mío. No tengo que dar explicaciones a nadie. ¿Vale? Puedo cambiar además de opinión en cualquier momento. Es bidireccionado, ¿no? Hemos regulado también a qué se puede y a qué no se puede objetar. Se puede objetar a todo lo que tiene que ver con la prestación. Y en principio lo hemos recorrido ya. Todas las figuras, ¿quién es quién que habéis visto ahí? Pues todas las figuras, médico responsable, médico consultor, equipo asistencial, miembro de la Comisión de Garantía de Evaluación, son profesionales que hacen acciones directamente relacionadas con la prestación. Puedes objetar a todas ellas. ¿A qué no puedes objetar? Pues a seguir atendiendo al paciente como clínico que somos, en todo lo que no tiene que ver con la prestación. Yo no me desentiendo y queda desahuciado, ¿vale? Y nunca nos ha pasado, nunca nos ha pasado. Explicarle al paciente cuestiones sobre la ley, que un paciente me venga y me pida explicaciones, me diga esto de qué va, porque no es un acto directo con su prestación, es un paciente que me está pidiendo información. Importante, esa es la más crítica de todas, a rubricar en presencia del paciente la primera solicitud. Yo soy el paciente, os recordáis que aquel proceso que llegaba a un centro sanitario con una solicitud. Y yo no soy el médico responsable, o a lo mejor soy el de referencia, pero he declarado objeción o la declaro en ese momento. Le recojo la solicitud, la firmo con el paciente, pues mire, yo no soy el médico, yo soy objetor, o no le dices nada, dices, mire, yo no soy su médico responsable y se lo traslado a mi responsable de centro. Y es el que tendrá que disponer, pero no le podemos decir, vuelva usted mañana que alguien sí lo quiera recoger. Nos ha pasado al principio. Por desconocimiento, nunca por mala voluntad, porque si nos hemos encontrado es todo buena voluntad, es desconocimiento. Las cosas a veces no las hacemos porque no sabemos, no porque no queremos. No sé, Yolanda, si quieres comentar alguna cosina de su dirección. Micro, ¿te vienes aquí? Son -5. ¿Cómo vamos? ¿Mal? Bien. No, simplemente comentaros que desde la Subdirección de Asistencia Sanitaria pues nos encargamos un poquito de organizar, de coordinarnos con las gerencias tanto de atención primaria como de los 3 hospitales para, bueno, pues en un momento dado no se encuentra médico responsable, pues lo organizamos y lo localizamos desde allí. Sí. Vale. Lo organizamos desde allí. Desde la Dirección General de Ordenación se ha hecho el proceso regulatorio, lo mismo que nosotros hacemos la coordinación, desde allí se ha hecho el proceso regulatorio, pues en el tema de las teleconsultas, de los procedimientos de trabajo normalizados, de dar soporte igual que nosotros a todos los profesionales que lo precisen. Desde la subdirección también nos encargamos un poquito, pues bueno, cuando el caso ya va evolucionando, se ha presentado la primera solicitud y hay que buscar a un médico consultor, pues
hablamos con el médico responsable y organizamos la búsqueda del médico consultor a través de las gerencias de los distintos hospitales. Más o menos eso. Si la primera solicitud del paciente la recoge alguien que, si es el médico responsable, pues continúa el proceso, pero si la recoge alguien, un profesional sanitario que no es el médico responsable, porque es objetor, se lo ha de comunicar a su inmediato superior, bien sea el coordinador del centro de salud si es en atención primaria o bien sea el gerente de cada hospital si la primera solicitud se presenta en el hospital, en el centro hospitalario. Si no se consigue ningún médico responsable por parte de la gerencia, entonces cuando ya se ponen en contacto con nosotros, con la Dirección de Asistencia Sanitaria, y somos nosotros los que buscamos un médico responsable si hace falta en otro área sanitaria. Y cualquier duda y estar ahí, como os decíamos al principio, tanto Miguel como yo, pues desde el primer momento que el paciente, que el médico responsable o el profesional sanitario recibe la primera solicitud por parte del paciente. Ya un poco para finalizar, ¿no? Que no queda más, hacer un poquito de resumen de cuando nos llega un caso, qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, si eres el médico responsable, firmar la solicitud junto con el paciente. Si no eres el médico responsable, también, cualquier profesional sanitario recogerá la solicitud que presenta el paciente, rubricándola con él y entregándosela al médico responsable, si es que existe, o a su inmediato superior, para que busque el médico responsable de este paciente. Consultar la página de la consejería, que vienen pues todos los procedimientos, todos los modelos y solicitudes que hay que ir rellenando a lo largo del proceso, que son, pues la verdad que unas cuantas, ya habéis visto un poquito ahí en el diagrama, en el más completo, y viene todo, yo creo que muy, muy detallado. Y lo primero, en cuanto se recibe la primera solicitud por parte del profesional sanitario, ponerse en contacto con nosotros, que estamos accesibles, los teléfonos, email, como queráis, pero saber que estamos siempre ahí con la gente que recibe esta primera solicitud y que al principio, pues bueno, da un poquito de miedo por todo lo que conlleva, por todo el papeleo, por todo el tiempo. Saber también que desde su dirección lo que hacemos es proteger un poco los tiempos de los profesionales que están implicados en el proceso porque lleva tiempo. Entonces hay que dar días libres, hacer sustituciones, lo que sea, con tal de proteger el tiempo del profesional que está implicado en este proceso. Y yo creo que, bueno, comisión... La comisión más o menos lo sabéis. También, bueno, el tema de la humanización estamos trabajando ahora en la humanización de la prestación. Es un tema importante, ¿no? El hacer la prestación. Nosotros hemos estado en las casas y, bueno, pues ya de manera casi sin pensarlo, profesionales han ido días antes a la casa a conocer al paciente, a conocer a la familia, ese equipo asistencial, para hacer una prestación pues con un conocimiento, no con la frialdad que supone, porque claro, todos hemos acompañado a personas en la muerte en los últimos días, esto es una cuestión diferente y tiene un impacto emocional tanto para el profesional como para el paciente y la familia importante, ¿no? Entonces, bueno, humanizar esto yo creo que es un tema que tenemos que hacerlo bien, y estamos en un grupo de trabajo de humanización también, pues hay un grupo de trabajo importante que os invitamos a participar, también, que vemos temas de farmacia, temas de capacidad, temas de cuidados paliativos, para intentar enriquecer, ¿no? Ahora tenemos, digamos, la herramienta básica, pero tenemos que hacerlo todavía mejor. Yo creo que a nivel nacional, pues Cantabria es una comunidad, y nos lo está diciendo todo el mundo, que tenemos muy regulado el procedimiento. Ahora tenemos que hacer mucha difusión, contarlo mucho, ponernos a vuestra disposición todas las veces que haga falta. Empezamos una formación que empieza el 4 de abril, empieza el plazo de inscripción para 100 profesionales, está acreditada, se hará en Sofos, es asíncrona y podéis participar, pero en junio empezamos otro curso con otros 100 y luego sesiones de monográficas o de fármacos o de enfermería. A ver, todo lo que demos de sí, vamos a intentar formar formadores también, pero esto hay que explicarlo, difundirlo y ayudar. Estar a pie yo creo que esa es la clave de todo.
Y eso es un poco nuestra experiencia de este año, ¿verdad? Y ya cortamos aquí en temas de tiempo, nada más, no sé, yo creo que es todo, ¿no? No sé si hay margen para preguntar por vuestra agenda o no lo sé. A mí el consejero me ha dicho que tengo que estar allí a las 10 a hablar con él, así que tendré que llegar a tiempo. Me he traído la jargoneta vieja que tenemos allí en la consejería, no sé si llegaremos, pero bueno, yo con estar allí a esa hora, así, ya está. En la charla que disteis en Valdecilla entendí que los equipos asistenciales ya estaban asignados en cada área. ¿Es así o...? Sí, o sea, digamos, están configurados por una parte están preasignados los grupos más para colocar profesionales. En el área en Laredo tenemos ya profesionales ahí metidos en el equipo. En Valdecilla también tenemos profesionales y aquí estamos formando equipo. Hemos tenido 11 solicitudes ahí. Hay una de la red privada. Hemos hecho 3 prestaciones, tenemos 2 en curso, 2 denegaciones y hay 180 declaraciones de objeción, que no son muchas. Eso es un poco porque tengáis los datos de... 3 pacientes que han fallecido, pues no salen las cuentas. 3 pacientes que han fallecido antes. Procesos oncológicos los 3. Con el resto de pacientes, para que nos hagamos una idea, ¿qué patologías tenían los que se ha hecho la prestación? Principalmente oncológicas, pero luego ha habido neurodegenerativas. También. Sí. El paciente oncológico es un caso en el que más se ve. Lo que ocurre es que a veces no llegamos a tiempo porque hay deterioros imprevistos y no da tiempo, han fallecido los fallecimientos entre la primera y la segunda. No por tanto por pérdida de conciencia, sino por una complicación aguda donde no ha dado tiempo. Alguna cosa que... Lo que intentábamos es, pues dejar un poco, explicaros un poco así con precisión y con poco tiempo, ¿no? Pero no es complejo una vez que lo enfocas bien, el procedimiento. El tema es de los plazos, los plazos administrativos. Adelante, Ana. Bueno, yo simplemente insistir en que es importantísimo la divulgación y el conocimiento. Hemos tenido hace poquito aquí en este hospital un señor con una tentativa de suicidio que no culminó y era un señor que había hecho una solicitud de eutanasia, su médico no sabía nada, o sea, yo creo que ahí había fallado el circuito, habíamos fallado todos y que es que en realidad yo creo que no se sabe. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos y que formemos a la gente, porque si no, no lo vamos a poner en marcha nunca. Gracias. Pues tienes toda la razón, Ana. Es decir, ahí está la clave. Hemos tardado tiempo en tener mucha comprensión de cómo hacerlo. Yo creo que ahora sí tenemos esa seguridad de que sabemos cómo hacerlo y hacerlo bien. Eso ha sido clave. No queríamos tampoco, meternos a divulgar mucho sin tenerlo muy claro, ¿no? Quizá tenemos que haberlo hecho antes, pero bueno, en otras comunidades autónomas no han hecho nada y en otras han hecho formación, pero no ha tenido potencia, digamos. Bueno, cada uno ha hecho lo que ha podido. Entonces os aseguro que sí que estamos muy pie a pie del profesional, que nunca estás solo, pero tienes la razón. O sea, divulgar. Y bueno, pues y el tema de la objeción, por supuesto, derecho. Pero yo veo que aquí tenemos muchísimas cosas hechas, muy programadas, muy preparadas. El médico de cabecera no sabía nada, el médico del hospital no sabía nada, los de urgencias no conocíamos nada. Había sido todo una cadena de... Y el señor al final había hecho una tentativa de suicidio aquí, que nos había pasado aquí. Entonces, está todo esto ya trabajado, ahora hay que divulgarlo, sin ninguna duda. Tienes toda la razón. Como tal, no. A priori no, pero bueno, habría que profundizar en ese concepto de etiquetar, o sea, lo que digamos, claro, aquí, por una parte la ley lo que sí te obliga es a que una persona que lo quiera solicitar sepa solicitarlo. O sea, la ciudadanía tiene que saber el procedimiento, eso es fundamental. Y luego, a partir de ahí, los involucrados directamente saber el procedimiento. Esa es la esencia.
salvaguardando la intimidad del paciente. Quizá a lo mejor no tanto, porque sí que hacemos con precisión la configuración de los equipos de los implicados, que es la garantía del procedimiento, es que los profesionales que tienen que intervenir intervengan y sobre todo el responsable. Si el médico responsable, si el paciente lo pide y eso llega a un sitio y se le recoge la solicitud, ya se activa el procedimiento, ese procedimiento no se nos escapa de ninguna manera. El problema es que pase lo que dice Ana, que alguien no sepa o que llegues a un sitio y no sepan, ahí, claro, nos caemos con todo el equipo. Es que aquí realmente, a diferencia del de voluntades previas, que sí que es un documento que se activa cuando tú no tienes esa capacidad de activarlo, aquí sí tienes la capacidad de activarlo. Lo que ocurre es que tiene que penetrar en el sistema sanitario la petición. Claro, y esa penetra a través de los profesionales que intervienen, del médico responsable y de la administración, claro. De hecho, algún caso nos llegaba tarde, lo pedía y nos llegaba a los 5 días, a los 6 días. Y claro, ya dimos instrucción a las gerencias de que inmediatamente que un paciente haga una petición, pues que nos llegue el caso y nos llega ese mismo día la petición. De hecho, nos ha llegado de la red privada también. Sí. Que eso es otro reto importante, ¿eh? La red privada, muy importante. Bueno, estamos aquí por el vídeo. Sí, pedir por favor que haya un icono para encontrar la ley a la primera. Yo ayer estuve mirando y bueno, me dirigía de un icono a otro y he tardado varios minutos en encontrarlo. Que pueda haber, igual que pueda haber un icono en la pantalla de la gerencia de cada hospital para encontrarlo a la primera por si te surgen dudas. Nosotros en la intranet en atención primaria sí que en formación hay una pestaña que pone eutanasia y luego te va directamente, bueno, están los documentos y va directamente otro enlace a la consejería, que ya está todo. Yo no sé, ¿tú te refieres a un icono específico? Claro, si tengo... Vale. No estar buscando tanto. Bueno, yo me he tardado varios minutos, de la intranet nuestra, Servicio Cántabro de Salud, de ahí a consejería y de ahí profesionales y luego ya sale una lista. Si entráis a la página web de consejería, bueno, tenéis varios pasos. Sí, ya te entiendo, que sea más directo. Y desde aquí os metéis en profesionales. Y aquí tenéis. Sí, pero vamos, nadie me había explicado eso. He tardado, pues. Sí, claro. Pues igual media hora sí. Aquí tenéis ya todos los modelos. Todos los modelos en Word, de todo. Sí, pero que lo que ella dice es eso, bueno, tener un más directo. Pero básico. No. La ley identifica la muerte como muerte natural. Sí. ¿No? Pero hay que poner la aplicación de la ley. Exacto. ¿Qué comportamiento podría tener un seguro privado a la hora de pagar una póliza de seguro que diga de una vida en la que se ha precipitado la muerte unos meses o unos años antes de cuando hubiera sido normal? Es una muerte natural a todos los efectos, lo dice una ley orgánica, pero es una buena pregunta. De hecho, bueno, sorprendentemente tuvimos una consulta que iba en esa relación de una funeraria en Madrid que denegó el certificado porque el juez decía que no se lo cogía si ponía que era muerte por eutanasia. O sea, claro, saltamos todas las comunidades autónomas diciendo, bueno, y claro, entonces el médico dobló y puso otra cosa. No puede ser, pero vamos, obviamente hay una ley orgánica que acredita que la muerte es muerte natural. Hay un manual de buenas prácticas aprobado por el interterritorial, consecuente territorial, que especifica y está aprobado, es vinculante, que tenemos que poner ley de regulación de eutanasia, con lo cual nosotros tenemos que ir a la norma. Y ahí, claro, el seguro, pues me imagino que no pondrá pega, no lo sé, no sé la respuesta por la casuística que haya podido pasar, porque ha habido pocos casos. Sí. Pero me entiendo que lo tiene perdido, la compañía es una muerte natural a todos los efectos. Y tiene que haber subyacente, claro, no es un suicidio lúcido o una vida vivida, tiene que haber un contexto patológico debajo. Eso es lo que activa la ley. Y hay una comisión de garantía que lo ha autorizado.
Con lo cual, bueno, pues toda la seguridad jurídica está, ¿no? Pero bueno, Legalmente sería una, es que la una pregunta muerte es potente, natural, sí, porque sí. son las aristas que esto va a tener según avance, ¿no? Pero vamos, es una ley orgánica, que es difícil que alguien se meta con ella. Pues nada, daros de verdad las gracias por Muchas estar gracias aquí por y venir. nada, a vuestra disposición, a lo que queráis.